Saludos a todos muchachos, sean bienvenidos a este nuevo video de YouTube. Como siempre, muy contento de que cada uno de ustedes nos estén mirando. Hoy tenemos el segundo episodio del podcast Super Criminal y hoy tenemos un invitado estrella que en mi opinión personal, Eloy Coronel FX opina que es el mejor trader que tiene Colombia. Así que brindémosle un fuerte aplauso a Raúl de DiviTrade. Y bueno, Divi, preséntate con la gente. El que no te conoce, pues todo bien. Pero yo creo que la mayoría de personas te conocen, la verdad. Bueno, Eloy, gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor también estar aquí en este espacio para tu comunidad. Mi nombre es Raúl Arias, soy el CEO de DiviTradeFX. Los que ya nos conocen, los que no, ese es mi nombre. Y nada, ya llevamos unos cuantos años en todo este ámbito de trading, educando, operando y bueno, trabajando siempre en pro de mejorar, de aportarle a nuestras comunidades muchísimo valor. Entonces estoy muy contento, muy feliz de que me tengas aquí en este espacio contigo. No, qué bien. Teníamos, teníamos mucho tiempo tratando de cuadrar este junte y bueno, que se hiciera real, para mí es perfecto, la verdad. Bueno, Raúl, en este espacio vamos a estar haciéndote varias preguntitas, ¿sí? Al respecto de toda tu carrera como trader. Mucha gente de Instagram, porque hice una encuesta por Instagram. De hecho, gracias a todos los que participan siempre en Instagram. Unas preguntas, o sea, nadie sabía que tú ibas a ser el invitado estrella el día de hoy y decidieron hacer varias cantidades de preguntas que la vamos a estar hablando luego. Pero para comenzar y que la gente comience a conocerte, ¿cómo tú comenzaste en este camino del trading? ¿Cómo lo encontraste? O sea, ¿cuál fue la experiencia o qué te llevó a que llegaras a este punto de todo el tema del trading y las inversiones? Bueno, para mí realmente yo no lo busqué, a mí me llegó. Yo estaba trabajando en cruceros durante un tiempo, ese era mi trabajo en su momento. Estaba viajando por el mundo, conociendo, trabajando. Venía de haber tenido mi primer hija, entonces estaba en un momento en mi vida donde necesitaba de cierta manera hacer dinero, de levantar un poco mi familia o mi hogar en su momento y bueno, a través de los viajes se presentó en una ocasión la oportunidad de hablar con un amigo en ese entonces. Me encontraba en Buenos Aires, Argentina, y él me escribió, me dijo, hey, mira, tengo un negocio que te puede interesar. Él no era de multinivel ni nada, yo a diferencia de muchos no empecé con ningún No, no multinivel ni caíste en nada. eso, qué bien, qué No, no, bien. yo, pero sí era un buen amigo y me dijo, mira, tengo este negocio. Hoy en día entiendo que pues en su momento lo que necesitaba era alguien que invirtiera para poder sacar adelante este proyecto de ser trader. Entonces me comentó un poco sobre el tema de las inversiones, me habló sobre las plataformas, me dijo que se podía hacer un buen dinero. El inicio no fue el mejor debido a las promesas que él me hacía, quizás en su afán de que uno invirtiera, ¿no? Me decía, mira, tú inviertes $1,000 y yo te puedo estar haciendo $500 semanales y yo, wow, el 50% semanalmente, creo que en un mes Una ya he locura. doblado incluso mi inversión. Y bueno, pues en su momento como yo no dependía de trading, sino de mi trabajo en barcos, pues dije, bueno, vamos a hacer una inversión de $1,000, ¿sí? Pensando que eso iba a ser, o era una mega inversión. Para Latinoamérica, $1,000 es buen dinero, ¿no? Eso de pronto gente que nos ve en Estados Unidos, en Europa dirá, eso no es nada, pero acá en Colombia, en Latinoamérica en general, es muy buen dinero. Entonces, pues lo invertí, confié ciegamente en él, digamos que él me dijo, no, yo te muevo el capital y cuando tú vuelvas o vengas a tus vacaciones a Colombia, nos encontramos, te explico cómo es, incluso te enseño. Y dije, bueno, pues vamos para esa, vamos a invertir y cuando llegue yo a Colombia en mis vacaciones nos encontramos y me explicas y bueno, para mí era como algo grande lo que se venía, me mostraba el negocio como algo que se hacía dinero, me mostraba unos cuantos videos. Pero pues yo en su momento, en esa época, yo no sabía que él prácticamente no sabía mucho de trading, o sea que había tenido golpes de suerte. No sé si les ha pasado que uno tiene golpes de suerte donde uno duplica, triplica una cuenta quizás pequeña y uno ya se cree, mejor dicho, el dueño de Yo Forex. creo que a todo el mundo le pasa eso, la verdad. Entonces, a través de él, pues yo dije, bueno, vamos a hacerle. Yo no sabía mucho de plataformas, simplemente invertí el dinero en el broker que él me dijo, que eso sí, él no me recibió como tal dinero, sino que me dijo, mira, invierte en este broker. Obviamente él ganaba comisión por afiliado, entonces por eso le convenía la inversión ahí. Yo te muevo el capital y bueno, ahí más que todo el negocio él fue que yo depositara y que independientemente si se perdía o no, él igual iba a ganar comisiones por afiliado, ¿no? Porque eso pues también Claro. es una forma
de generar rentabilidad o diversificar un poco, ¿no? Tú tienes una cuenta en un broker, eres también como un introducing broker y puedes ganar ciertas comisiones por transacciones que operas y bueno, dependiendo de lo que el broker como tal te ofrezca. Se ofrecía comisión CPA, los que no saben qué es comisión CPA es como una tarifa fija por inversión que te negocias con el broker y adicionalmente a eso pues ganaba por las transacciones X porcentaje por lote que se abría. Entonces ese era el negocio de él, yo no lo entendía en su momento, entonces para él pues haber perdido o ganado pues daba igual. Correcto, le daba igual Pa- realmente. para mí sí era obviamente la inversión. Entonces, bueno, así pasó el tiempo, no me daba mucho reporte del capital, yo confiaba en lo que él me decía, incluso pues yo tenía acceso a la cuenta hasta que llegó un día en que yo vi la cuenta en ceros y yo dije, bueno, ¿qué habrá pasado? Pensé que en ese entonces no era ni siquiera MetaTrader 4, era otra plataforma del broker Avatrade que no recuerdo muy bien cómo era, que era la plataforma de ellos. Y yo veía un saldo en su momento, pero luego no vi saldos, o sea, no vi nada. Yo obviamente al ser mi amigo nunca pensé que él lo había perdido, ¿no? Pensé que había hecho un movimiento o algo así. Uno como muy ingenuo de la cosa, ¿no? Hasta que, bueno, se terminó mi contrato en los barcos y volví a Colombia para mis vacaciones con la determinación de que yo iba a vivir del trading. O sea, en su momento yo pensé que ya era soplar y hacer botellas de encima acá en Colombia. Era fácil. Cuando me encuentro con él, que obviamente me dio la cara, empezamos a charlar, me confesó que lo que pasó es que había perdido el capital y al verse como en esa circunstancia de que perdió mi dinero, pues me explicó un tema de cómo eran los afiliados, cómo poder mover el capital. Entonces dijo, hagamos una cosa, invierte una vez más $1000 y yo sé que lo podemos duplicar, triplicar. Y yo dije, bueno, vamos a darle la última oportunidad a ver qué. Y este loco, de repente meto los $1000 y a los 3 días ya teníamos 4000. O sea, imagínate el riesgo con el que se montó a punta de euro dólar para lograr subir el capital de 1000 a $4000. Eso en su momento para mí fue determinante para ver que en este negocio había mucho potencial de hacer dinero, de poder vivir a futuro de él, pero obviamente como todos quizás empecé con el mindset o la mentalidad incorrecta, sabía que era muy fácil, que solo era dar clic, que Correcto. solo era decir esto va a subir, me monto y ya hago dinero y nunca le metí estudio en su momento, nunca obviamente gestión de riesgos, psicología, nada de eso estaba en mis inicios, pero yo vi que él subió $1000 a 4000 y ya con eso me vendió el producto y bueno, ya después de haber hecho eso, a los días quemó pues prácticamente las ganancias, yo ya había retirado mi inversión, o sea que no la perdí, pero había quemado ya mis ganancias y ahí empieza un proceso de frustración porque decía como que, bueno, hago dinero, pero también lo estoy perdiendo y empieza una etapa donde emocionalmente empezamos a ver mucho golpe porque pues Claro, ya los ahorros del trabajo en los barcos empezaba a agotar, tenía a mi hija muy pequeña, venía también determinada la relación con la mamá de mi hija y bueno, empezaron a haber muchos factores que para nada ayudaron en el proceso mío que de por sí lo empecé con pie izquierdo, ¿no? Entonces, como en ese afán de hacer dinero, de recuperar, empezamos como a captar de cierta manera dinero de amigos, de familiares, nada en un esquema muy grande, la verdad, pero correcto. sí era como que, hey, mira, yo tengo este negocio, entonces yo era presentándole el negocio a otros amigos, invirtamos así, 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 y de cierta manera a veces teníamos golpes de suerte, a veces no, y era una montaña rusa donde ganábamos, perdíamos, hasta que ya llegó un punto en el que nos estrellamos, estallamos, no había forma de continuar, ya muchos capitales se habían quemado, reales, o sea, ni siquiera había empezado en demo, había practicado nada, y ahí en ese entonces pues no había pruebas de fondeo, ¿no? No había como la forma de decir, Correcto, bueno, sí. me Yo hago cuando una prueba comencé de fondeo. tampoco existía, la verdad. Nada de eso. Entonces, fue un camino, la verdad, bastante largo de años, hasta que decidí como que dejarlo a un lado, dije no más, y bueno, unos años después, cuando me conozco o me encuentro con mi esposa actual, ella como que me motivó mucho bueno, podemos hacer dinero con esto, o sea, sí se puede, y yo era como que sí, pero pues obviamente toca prepararse, toca hacer uno, lo otro, y encontré en ella un apoyo como esa persona que me decía, hagámosle, o sea, se puede, pues estudiemos, hay esa forma de hacer dinero, pues hagámoslo así, y fue como un apoyo como para yo poder volver
a creer un poquito en esto. Yo siempre le digo a la gente que de pronto ha tenido la posibilidad de conversar conmigo, agradecer a mi esposa que fue la que me motivó, porque yo creo que sin ella yo no estaría ni siquiera acá hablando contigo, ¿no? Pero fue un pilar importante. Entonces ya después de años de frustración y empezar a capacitarnos, a educarnos, a ir por miles de cursos, empezamos a desarrollar la habilidad y eso nos trajo a, pues, a lo que hoy en día se conoce como DigiTrade y aquí estamos. Espectacular. No, es todo Ujú. bastante bueno. Realmente creo que todos a lo mejor comenzamos de esa manera, ¿sí? Y qué bueno, haces mucho énfasis. Creo que tenemos varias cosas en común en Ujú. esa de conseguir esa persona que te apoye incondicionalmente. Recuerdo yo que yo conozco el trading estando acá en Venezuela, pero con todo eso del tema de emigrar. De hecho, mucha gente de mis propios amigos me decían, Eloy, pero, o sea, ¿por qué tú decides emigrar si realmente no es que lo necesites realmente? O sea, simplemente llegué a un punto de mi vida, muchacho, me casé joven, me casé a los 21 años y llegó un punto de mi vida donde esa comodidad no me llegaba a nada bueno, o sea, un techo, había un techo prácticamente. Y al yo salir de acá, llegar a Colombia y empezar, bueno, obviamente a mí sí me tocó por el multinivel como a la mayoría creo que, pero pues el poder conocer, obviamente me llevé muchas decepciones, pero había como esa espinita como que no, hay algo más. Esto debe ser no tan solo lo que me mostraron aquí, sino que me imagino cuando comencé a conocer este mundo que había como que algo más en lo cual tenía que estudiar, en lo que debía desarrollar una habilidad. Y Rey, si supieras que mi esposa fue también primordial ahí en el sentido de que por más que tal vez quemaba cuentas o perdía, ella seguía como diciéndome, no, dale, tú puedes, todo bien, hasta que llegó un punto donde se comenzaron a ver esos frutos que fueron pequeños y relativamente fueron creciendo y hoy en día ella puede disfrutar de esos frutos y me encanta eso, ¿sabes? Me encanta que ella pueda ver y decir, lo logramos a pesar de o X lo que haya sucedido. Entonces, Rey, cuando tú estabas en ese tramo, porque uno siempre llega, que es lo que yo veo, a lo mejor uno se encuentra andando en cierta información, pero llega un punto donde tú dices, creo que esta es la información, tú la empiezas a aplicar y te comienza a funcionar. Yo llegué a ese punto, sí, yo llegué a un punto, de hecho, claramente puedo decir a dónde estudié, Phantom FX. Llegué a ese punto y allí y comencé a estudiar y digo, Dios mío, esto funciona de esta manera. Obviamente, esa metodología va acompañada de un montón de cosas, desde la parte mental hasta, bueno, gestión y todo lo demás. Pero llegó un punto donde dije, ok, a partir de acá me lo tomo en serio y todo comenzó a cambiar, ¿sí? Ahora bien, siempre, o yo pienso, y siempre lo digo muy sinceramente, carecía de varias cosas del por cual o de la cual no conseguía el objetivo o no alcanzaba el objetivo que yo quería o hasta donde quería llegar. Había obviamente como que esa pared que no me permitía que por más que sabía técnicamente o la metodología me la sabía aplicar, había como que una brecha, una pared que no me dejaba correr más allá. En este caso, podríamos decir que en mi caso era la disciplina, el poder respetar al 100% el plan de trading, el poder ser bastante estricto y crearme un carácter. Yo siempre le hablo a la gente, el trader necesita carácter en decir y en tomar decisiones y que tus decisiones sean, pues prácticamente vivimos decidiendo todos los días. Prácticamente, ¿será Ujú. que sí? ¿Será que no? Pero cuando ya tienes algo estipulado y obviamente testeado y bien hecho y tienes el carácter, el temple de poder decir, tomo esta decisión y la decisión es acertada, o tomé X decisión y la decisión no fue acertada, pero cumplí con lo que con el requerimiento, todo está bien. ¿En qué punto de tu carrera como trader que tú dijeras, bueno, yo realmente fallaba en esto y el día que yo cambié esto, sí, porque lo primordial es como que reconocer, el día que yo cambié esto, me cambió, o sea, por completo mi forma de ver el trading y hasta mi persona como trader? Bueno, hubieron varias cosas. Primero, explorar entre muchas metodologías. Yo en lo personal llegué puntualmente a ICT y fue como desde a partir de ese punto donde empezamos a ver el tema del mercado un poco distinto. Obviamente, ahí ICT tiene sus fallas o tiene sus Uh cosas -huh. que de pronto no agradan, pero para mí creo que eso fue algo que cambió y dije, bueno, ya.
ya aquí viene algo interesante, al menos ya voy comprendiendo un poco mejor el porqué de los movimientos, de dónde provienen, hacia dónde pueden llegar a ir, cuáles son los puntos específicos donde tengo que participar. O sea, yo tenía en mi cabeza un sancocho, un reguero de información que no hallaba cómo acomodarla. Tenía ondas de helio, tenía Metal Market Maker, tenía Wyckoff, un poco de metodologías, chartismo, etcétera, que lo único que hicieron fue mucho ruido. Entonces, cuando llega el tema de ICT, como que empieza la cosa a ser un poco más clara. Uno, porque él maneja muchos los gráficos limpios, y eso a mí me gustó mucho, porque como que no hay mucho ruido. Y algo que él decía en uno de sus videos que logré ver era, si tu mentor te direcciona a ver algo más allá de lo que está en el gráfico, pues hay algo en lo que tienes que ponerte alerta, porque un indicador puede ser un apoyo quizás, pero todo te lo está diciendo el gráfico, ¿no? El mercado. Correcto. Entonces, eso fue como algo primero que yo dije, ok, a mí me parece que eso está un poco más claro. Y luego me toco con un verso del rey Salomón que dice que entre más se sabe, más se sufre, y entre más se llena uno de conocimientos, pues más se llena uno de problemas. Y yo dije, esto es lo que me está pasando. Sí, lo hablo muchas veces, lo repito, pero es porque fue algo que realmente me marcó. Yo dije, esto es lo que me está pasando. Tengo tanta información que ahorita me estoy viendo envuelto en un problema enorme porque no sé Claro. cómo acomodar X o Y información. Entonces empecé como por seguir un poco la idea a lo que decía ICTD, liberar un poco de información, de mantener gráficos limpios. Claramente él tiene muchísimos videos y verlos todos tampoco iba a ayudar, porque pues era mucha información y no quería caer nuevamente como en ese juego de entre más me lleno de conocimientos, más voy a sufrir, más problemas. Yo lo que menos necesito ahorita es problemas, sufrimiento, yo lo que necesito es aclarar un poco las ideas que tengo en mi cabeza y empezar a desarrollar la habilidad, el plan, bueno, todo lo que yo requiero. Entonces, entendí que en la simplicidad iba a encontrar mayor éxito que volverlo complejo, ¿no? Entonces, ya empecé como a decir, bueno, yo creo que yo soy una persona más como, no psicorrígida, pero de pronto cuando yo aprendo, yo necesito una organización, yo necesito orden. Ujú. O sea, tú no me puedes dar toda la información a mí de un sopetón porque yo voy a quedar esto de pronto perdido. Entonces yo necesito que me expliquen con plastilina y quizás por eso es que yo enseño como tan puntual y me gusta descifrar las cosas de la forma más sencilla posible porque yo aprendo así y yo soy más de práctica. Entonces, quizás en lectura puedo entenderlo, pero que alguien me muestre, que alguien viendo a alguien cómo lo hace, para mí es mucho, mucho más mejor. O sea, soy más de aprender sobre la práctica. Entonces, ya ahí empezamos como a preguntarnos, bueno, ¿qué me hace falta? Necesito un orden, necesito una guía. Y pues resulta que yo tengo también experiencia en call centers y la vida pasada, o mis trabajos pasados, me han ayudado mucho al desarrollo de lo que es hoy en día como trader. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en call center, nosotros teníamos algo que era un libreto. Entonces, cada vez que entraba una llamada, siempre el libreto empezaba como, hola, mi nombre es tal, Correcto. ¿cómo puedo ayudarte? ¿No? Todo, yo soy bilingüe, entonces siempre trabajaba con empresas americanas y siempre era como ese protocolo. Y entonces dije, claro, cuando la persona me hace tal pregunta, el libreto ya te tiene una respuesta y sabes por qué rama te puedes ir. Entonces dije, esto es lo que yo necesito para poder empezar a tener una organización en mi operativa. Necesito un plan, necesito una regla, necesito un principio, un final, todo para poder empezar a tenerle sentido y al menos empezar a seguir X reglas, sin caer en el error que a veces tener un plan de trading escrito, una regla muy específica, te encajan a que solamente Correcto. tienes que encontrar eso y a veces el mercado es muy cambiante, entonces tienes que también trabajar con ser flexible. Pero antes de eso sí necesité como tener algo como psicorrígido, algo como organizado, estructurado, paso uno, paso dos, paso tres, y así básicamente es como yo aprendo y así obviamente también enseño porque yo necesitaba un orden. Después de tanta información y todo eso, ahí fue cuando ya empecé todo me empezó a dar clic y poco a poco pues fuimos entre prueba y error mejorando. No, espectacular. Realmente, a mí, más que todo, podríamos decir que el hecho de poderme pautar, soy muy metódico realmente.
Me gusta como que, de hecho, a veces, en muchas ocasiones, me costaba como el hecho de ser flexible, de decir, ok, es que también lo pudiese hacer de esta manera, porque podría pensar en su momento que me estaba fallando a lo que está escrito, pero al final lo que hacía no estaba tan lejos. Ujú, Ahora bien, ahí es donde caemos en el siguiente punto, que es que mucha gente piensa, mire todo lo que hemos hablado, mucha gente piensa que la habilidad del trader, que es lo que yo siempre le digo a los muchachos, a la gente que nos mira, es como que, bueno, es sentarse y la habilidad es hacer dinero. Como que, bueno, me siento a hacer dinero, hacer plata y todo bien. Pero si te das cuenta, mira como que todo lo que tienes que adquirir, ¿sí? Que para mí esa es la verdadera habilidad, el poder ujú. decir, ok, tengo que cambiar prácticamente mi mentalidad, lo que tenía pasado, y que cambiar mi mentalidad y que mi mentalidad cambie completamente todos mis limitantes, todo lo que veo, todo lo que pienso, a lo mejor, no sé, como te digo, el tema de la indisciplina, fui indisciplinado, a mí me da bastante risa porque siempre me dicen, Eloy, ¿cómo creo la disciplina? Y yo digo, berro, es sencillo, si tú dices que te vas a levantar y que vas a hacer la cama todos los días y llega un momento donde no lo haces, ese error que tú ves que es tan pequeño, eso te va a afectar aquí. Y por eso es que digo, el ser trader es una profesión tan completa, es como que tienes que reconocer y cambiar constantemente todas esas cosas, malos hábitos, X o Y, que te pueden estar pasando para poder tener éxito en. Y que a consecuencia de esa es donde llega el resultado, el dinero, ¿sí? Y mucha gente va primero a esto sin trabajar aquello que realmente es que esto es como que lo más importante. De hecho, llegó un punto de mi vida donde me enfoqué tanto en la parte técnica que la parte técnica para mí llegó a un punto donde ya estaba resuelta. ¿Sí? Yo la tenía como que resuelta, todo estaba resuelto, pero me había enfocado en no trabajar las demás áreas. Entonces, cayendo en eso, hoy en día, ¿cuál puedes decir que es el punto fuerte de Divitrade FX, de Raúl, de la persona que está detrás de los videos, detrás de la pantalla? Tú me digas, bueno, Eloy, la comunidad, este es mi punto fuerte, y esto como tal es lo que me ayuda a poder, por lo menos te voy a ser sincero, mucha gente dentro de las preguntas de Instagram que me dicen, me dijeron así, ¿cómo hace Raúl para aguantar tanto los trades? ¿Acaso él es un trader swing? Y yo, ahí hay muchas cosas que obviamente una habilidad, ¿sí? Al ser yo más intradía, al no tirarme ese beneficio, por lo menos hoy pillé la entrada en el eurodólar que hiciste, por lo menos yo entré en el último tajo, pero yo entré y salí, y tú todavía tienes parciales o tienes la operación corriendo allí. Obviamente son dos estilos diferentes, pero hay mucha gente que quiere decir, ok, ¿cómo Raúl lo hace? Entonces, no sé si esta es tu parte fuerte o que le puedas decir a la gente, bueno, gente, es esto, ¿sí? Por decirlo así. Bueno, antes que nada, ahí quiero aportar un poco lo que dices. Realmente en el trading no hay atajos. Sí o sí, ser trader o entrar en este mundo te va a obligar a llegar a otro nivel. Y el que cree que no es así, el mercado lo va a llevar a hacerlo. Lo va a Entonces, obligar. cuando lo va a obligar, o sea, no hay forma, no hay nadie que tenga la facilidad de decir, no, yo me ahorré eso y eso. Si tú entras con una mentalidad correcta, si te has preparado con alguien que de pronto cometió los errores habidos y por haber y te los logra evitar y uno los logra, como esa persona lo logra recibir y empezar de una manera correcta, pues fabuloso. Cosa que lamento decepcionar a muchos, pero no pasa. Yo le he dado No mentoría a pasa. amigos de cero, de que de pronto nunca han tenido experiencia, les enseño, les doy consejos, les evito errores, pero cometen errores. Quizás no en lo técnico porque la estrategia está muy sólida, pero sí de pronto en su mentalidad, en sus emociones, etcétera. Entonces, básicamente eso es como contraproducente, ¿no? Entonces, eso va a pasar, ¿sí? Todos van a cometer errores, todo el mundo va a tener que aprender a las buenas o a las malas, que eso no es así como así. Ahora, me preguntas de mi fortaleza. ¿Cómo dejo yo correr trades tanto tiempo, por ejemplo? Yo en realidad, y lo comento abiertamente en mis videos, yo dejo parciales. Yo soy de los que también me gusta pagarme en el día a día durante mi sesión operativa y dejo correr un parcial. ¿Sí? Sea que me pague el 80%, el 50% de la operación y siempre me gusta dejar correr un parcial y yo les doy un consejo si quieren empezar a hacer eso, dejen correr algo pequeño, algo que para ustedes sea insignificante. Es como, yo lo comparo cuando uno va por la calle y se compra una caja de chicles.
sea, uno cuando compra una caja de chicles, uno está pensando todo el día, caramba, pues es que me gasté tanto en una caja de chicles, Dios mío, me voy a quedar pobre porque compré una caja de chicles. Uno no tiene todo el tiempo en la cabeza, me gasté en una caja de chicles, Correcto. porque el valor realmente es muy pequeño, es insignificante. Entonces, cuando tú logras pagarte en el día a día, pero dejas correr una porción que no te importe, un 0,01, lo que sea, para ver qué tan acertado fue tu análisis y qué tan largo puede irse, pues eso ayuda de pronto también a desarrollar una confianza indirectamente. Pero no es como que ya mañana todo el mundo tiene que empezar a entrar y dejar correr toda la posición completa, todo el recorrido, no. O sea, tenemos una ventaja estadística de que obviamente hemos recopilado durante años, todavía testeamos, todavía recopilamos información, todavía estamos evolucionando, pero a la final siempre he encontrado mi ventaja estadística, que yo soy más de pagarme en el día a día y sí dejar correr una porción y que esas porciones pequeñas a la larga terminan pagándote muy bien o simplemente se te devuelven a un break-even y ya está, no perdiste, no ganaste más. Entonces siempre, más que todo, lo hago es con un parcial, ¿no? Y hay que ser muy transparentes con eso. De hecho, las personas que promocionan de pronto que es que llevo un 1 a 100, que llevo un 1 a 40, que eso se veía mucho en tiempo, entonces marketing de Smart Money, es que llevo Correcto. tanto, créanme que la gran mayoría, si no son todos, tienen un parcial corriendo. Un parcial, correcto, correcto. ¿Sí? No tienen la transacción completa corriendo. Entonces, no se dejen abrumar muchas veces por eso y no es que yo no deje correr, obviamente dejo correr, pero siempre trato de pagar. Obviamente hay que tener objetivos lógicos, que eso lo hablo mucho, tienen que tener objetivos lógicos, cercanos, próximos, no sé, un bajo que sea la liquidez del día anterior o lo que sea, o un bajo asiático, etcétera, y que esos sean sus objetivos, digamos, próximos y ya lo demás es como una proyección a largo plazo para poder desarrollar un poco más la confianza en mí y en la estrategia que manejo. Entonces creo que una de mis fortalezas es saberme pagar, entender cuándo, entender que no siempre tengo la razón y para mí es crucial siempre entender cuando me equivoco, sea porque me equivoque, porque simplemente así fue la transacción, estadísticamente hablando puedes tener el mismo setup 1000 veces y no siempre vas a acertar. Entonces yo debo entender que por mi ventaja estadística, mi setup no siempre se va a dar. Entonces yo debo entender que si perdí, no me tengo que dar tan duro. O sea, no me tengo que Claro. echar la culpa. Es que yo no vi, es que eso, es que lo otro. Y empieza uno a argumentar. Y eso me pasaba mucho. Uno empieza a perder, pierde y uno tiene un argumento. No, es Ujú. que me pasó. No, o sea, si perdiste, perdiste. Ahora es diferente perder cuando sigues tus reglas a perder cuando te inventaste cualquier cosa en mitad, te agarró el FOMO, la ansiedad y empezaste a meter operaciones y claramente pues, perdiste porque te lo merecías. Pero cuando Correcto. uno pierde con el plan de trading, con sus reglas, no debe uno darse tan duro, no debe Correcto, uno sí. como que frustrar. Entonces, para mí creo que esa es una de mis fortalezas, tener reglas claras, simples de seguir. Eso para mí es, creo que lo que más me ha dado fortaleza, porque obviamente yo era una persona miedosa a perder, era una persona que sus emociones lo traicionaban. Cuando yo perdía, yo me frustraba mucho. A veces me trataba de desquitar con los que me rodeaban, como si tuvieran la culpa. Y eso le pasa a uno cuando uno no se controla. Entonces, el primer reto es dominarse uno mismo, entender que eso es una probabilidad y que los mejores ganadores son los mejores perdedores a la final. Correcto. Entonces eso para mí, saber perder, admitir y reconocer que perdí porque tenía que perder, las reglas se cumplieron y simplemente perdí y no tener que argumentar todo el tiempo, no me prolongaba una frustración futura, sino que simplemente yo acepto cuando pierdo, acepto cuando estoy bien, acepto cuando estoy mal y no siempre se gana, porque pues esa no es la idea, promocionar que es que siempre ganamos. No, no, sí tenemos sí, aciertos un poco más grandes, pero no es que siempre las ganemos, ¿no? Espectacular. Rey, y por lo menos para seguir la temática y a ir finalizando, te vas a hacer preguntas donde prácticamente es como pregunta, respuesta corta, sencilla. Mira todo lo que la gente me preguntó, te voy a hacer varias mientras las que tengo aquí que las anoté. ¿Cómo se mantiene en consistencia? Esto prácticamente te lo preguntan a ti. ¿Cómo te mantienes tú siendo consistente? Consistencia es repetir lo mismo una y otra vez. Entonces, cuando tienes reglas, repite lo mismo. Cuando dejas de hacer eso, pues básicamente ya no eres consistente en algo. Pues para mí es Correcto. eso, seguir las reglas mismas.
Aquí dice, ¿cómo fue tu camino a nivel emocional, psicológico, desde que empezaste hasta aquí? Creo que ya hemos hablado bastantes cosas de eso, pero si quieres Sí. acotar algo. Durísimo al principio, también pues yo creo que me respaldo mucho en Dios para poder mejorar en muchos aspectos, porque solo es complicado. Entonces hay que Es trabajar esa bastante parte complicado. espiritual también y la mentalidad, pero fue durísimo. Obviamente ya se superan muchas barreras. ¿Qué hacer cuando ya estás en una etapa que ya no pierdes, pero tampoco ganas? Él dice, es desesperante, me pone aquí. Bueno, toma nota de cada trade que tomaste, evalúa por qué y eventualmente se va a diagnosticar alguna falla repetitiva y eso toca cortarlo, ¿sí? Puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, me pasaba a mí, siempre tomaba confirmación en un minuto. Resulta que un minuto a mí, Raúl, no me estaba dando resultados, entonces más bien buscaba confirmaciones de 5. Haber hecho ese cambio me ayudó, ya después empezamos a subir de temporalidades y me ayudó aún más. Entonces, Correcto. examinar los trades y ver exactamente qué te está fallando y cambiarlo de hora. Qué bueno. Hábitos que debería tener todo trader para lograr consistencia. Hábitos, vuelve y juega, seguir las reglas de su plan, respetarlas claramente, tratar de trabajar su parte espiritual, la lectura es bueno, lecturas que obviamente te motiven, nada que te desanime, lecturas que vayan, que te fortalezcan a nivel mental y espiritual también, es muy importante, no nombrando ni religión ni nada por el estilo, pero sí eso, y pues obviamente crear costumbres o hábitos sencillos de cumplir. Por ejemplo, levantarme a las 6 de la mañana o a tal hora todos los días. Y para lograr eso, entonces tengo que poner de mi parte acostándome un poco más temprano. Entonces, crear ciertas costumbres sencillas que yo pueda hacer, no exigirme hacer algo súper grande que yo no pueda lograr, porque pues, es como ir al gimnasio a querer levantar un poco, no de kilos, cuando nunca he ido a un gimnasio. Entonces, Correcto. es poco a poco ir creando una rutina. ¿Cómo superar el miedo a tomar trades en una prueba de fondeo? Esta me da un poco de risa, pero de todas maneras, sí, podemos dar Bueno, nuestra opinión. primero que nada, antes de mandarte a una cuenta de fondo, tienes que haber hecho práctica, haber testeado tu estrategia. Si tú tienes miedo a ejecutar es porque no tienes una data sólida de tu estrategia y por eso te da miedo ejecutar. ¿Cómo se pierde eso? Como cuando uno le enseñan a nadar. No sé si a alguno le pasó que lo agarraban de niño y lo lanzaban a la piscina y empieza a defender. Si se está uno ahogando, pues llegaban al rescate. O cuando uno empieza a conducir, cuando uno empieza a manejar carro o moto, uno cómo empieza, uno empieza siempre mirando esto, que uno súper respetuoso, prudente y pensando siempre en la dinámica de si es un carro mecánico, hacer el cambio, esto, lo otro, todo se va mejorando sobre la práctica y sobre la marcha. Dejen de ser buenos analistas y empiecen a ser buenos ejecutores de lo que analizan, que si no, pues nunca van a lograr tener confianza en su operativa. Correcto. Y una de las últimas ya, hay muchas, pero prácticamente todo es lo mismo. ¿Qué opinas sobre los scalpers? Te ve los ojos y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué le preguntan esta Dimitri? El scalper que no tenga claro el contexto de temporalidad mayor, diario para arriba, está Totalmente, mirando las cosas como no totalmente. son. Entonces yo le doy duro al scalper, pero a ese scalper que solo enfoca en 15 minutos para abajo. Sí, entonces si tú eres scalper lo puedes hacer, se puede hacer scalping, pero hay que tener muy claro la temporalidad mayor y si no tienes eso claro, entonces no, que no te metas a scalpear. Pero es eso. Y bueno, ya Divi, para culminar, que ha sido un episodio espectacular, creo que le va a ayudar prácticamente a todas las comunidades, tanto a la tuya como a la mía. Por cierto, vamos a estar dejando las redes sociales de DiviTrade por allí para que lo sigan en Instagram, en YouTube, en donde sea. Bueno, Divi, ya para finalizar, ¿sí? ¿Qué consejo le puedes dar a esos traders que nos están mirando, tanto de tu comunidad como de la mía? En esos traders que muchos me han dicho cómo no perder la fe en esto, porque ya tengo mucho tiempo dándole y no consigo no consigo el resultado, lo que yo quiero. De hecho, veo que muchos traders, más que todo acá en Latam, se desesperan, ¿no? Porque como dijimos desde el principio, el problema prácticamente siempre es el dinero, por así decirlo. No es tan fácil como una persona de Europa o de Estados Unidos, que se le hace un poco más sencillo todo esto. ¿Qué consejo le pudieses dar a cada uno de ellos? Y me gustaría tomar siempre temas puntuales que abro en el podcast. Al final este es el segundo episodio, pero siempre hablo
de cosas relacionadas a lo que creemos y pensamos. Creo que tenemos varias cosas de esas en común. Y bueno, tírale un consejo ahí a esa gente que nos está mirando. Yo creo que lo que les recomendaría es no darse tan duro. Tómense el tiempo de mirar todos sus trades. Algo que yo hice en una ocasión fue mirar todos los malos, todos los trades que tenía en mi cuenta que iba súper negativa y empecé a hacer la tarea de sacar el precio donde había entrado, marcarlo en mi TradingView y evaluar por qué había perdido. Es un trabajo aburridor muchas veces porque yo metía muchas operaciones, pero eso me enseñó a mí a hacer, a entender que yo estaba sobreoperando, ¿sí? Muchas cosas se van a solucionar cuando se recopila data, cuando se empieza a backtestear de una manera ordenada. Si ustedes no quieren hacer o tener un journal, una bitácora tediosa, dejen de sobreoperar, porque a mí lo que me obligó a dejar de sobreoperar era que tenía que documentar un poco, ¿no?, de trades. Entonces dije, voy a empezar más bien a obligarme a tomar trades de mejor calidad y empezar a recopilar cierta data. O sea, sin data es complicado no meterse en el mercado. Otro consejo, si pueden hacerlo, logren tener un mentor. No tiene que ser yo, no tiene que ser el otro, o sea, busquen un mentor. Aquí no estamos para decir, venga, páguenos el curso, la mentoría, porque no estamos para eso, pero sí para darles un consejo y es, si pueden conseguirse un buen mentor que ustedes, con el que ustedes se sientan cómodos, háganlo para que esa persona les pueda ahorrar muchos dolores de cabeza. No les va a dar el atajo, no les va a dar el santo grial, no les va a elevar su operativa de la noche a la mañana, pero sí les podrá dar de pronto una guía en pro del mejoramiento de su operativa o su forma como traders. Entonces, eso para mí creo que es fundamental, apoyarse con traders o personas que me den valor. Hay muchos afuera que sinceramente no, que simplemente lo que hacen es mostrarte algo que no es y siendo muy realistas y te muestran un poco, ¿no?, de ratios grandes y nada de eso sinceramente a la final es productivo. Y otro consejo que les doy es dejen de seguir a tanta gente. Yo hasta ahora es que empiezo a seguir gente, ahorita es que sigo la comunidad de Eloy, que seguimos la comunidad de Frank, que seguimos la comunidad de David, de otros traders con los que hemos estado colaborando, pero normalmente llegó un punto en mi vida donde yo dejé de seguir tanta gente, porque a veces cuando la gente muestra muchos números o cifras y eso muchas veces eso no motiva, no quiere decir que no lo hagan, sí, porque es bueno que te muestren y que esa persona es rentable y lo que sea, pero muchas veces seguir a mucha gente lo único que va a hacer es frustrarte. Estar en una cantidad de grupos, pasa que uno tiene un análisis y de pronto uno le da por preguntarle al grupito cómo ven el euro dólar y unos te dicen compra, otros te dicen venta y sinceramente eso lo único que hace es frustrarte. Entonces traten de liberar mucho ruido, enfóquense en su proceso, no se enfoquen en tener un poco, ¿no?, de estrategias, algo muy simple, sencillo, que ustedes logren entender. Si para ustedes entender es un cruce de EMAs y esa es su entrada y esa es su operativa, genial, porque a la final no se trata de la estrategia, sino de una buena gestión, de una buena mentalidad. Yo hablo mucho sobre Richard Dennis, que fue uno de los ejemplos que yo quise o me inspiré a entender que yo no era tan malo, y en el sentido de que Richard Dennis en los 80, finales de los años 80, el que no sepa la historia, sabrán que este tipo del 100% de sus operaciones perdía el 95% de ellas. Si lo habla Mark Douglas en su libro, en una entrevista que está ahí, y él prácticamente sabía que su estrategia no era asertividad, su estrategia dependía de una buena gestión, una buena mentalidad, porque el 5% de los trades que ganaba eran monstruos. Y ese tipo en esa época logró recaudar alrededor de 400 millones de dólares con una estrategia donde solo tenía el 5% de aciertos. Entonces, el enfoque muchas veces de los traders es tener el santo grial, tener una estrategia donde yo no pierdo tanto, yo quiero tener el 80% de asertividad, el 90%, y no funciona así. Lo que interesa realmente, lo realmente importante es una buena gestión, seguir unas reglas simples, tener una buena mentalidad y confiar de que la ventaja estadística a la final los va a respaldar. No hay forma en la que yo no pueda ser rentable si yo sigo mis mismas reglas y eventualmente gestiono correctamente mi trade. Lo que mata a muchos es, hoy meto el 1%, mañana el 2%, hoy me desesperé porque perdí, entonces quiero vengarme. Así no funciona. Entonces sean organizados, establezcan reglas, cuándo deben operar, cuándo no.
el plan debe ser muy específico, el plan de trading debe ser como el mercado, sin sentimientos. Al mercado no le importa si tú tienes hijos, el mercado no le importa si tú eres una persona de Dios, o si eres una persona buena gente, o si eres el más malo de los malos. El mercado lo que le importa es hacer sus movimientos y se te lleva por delante el que sea si no sigues sus reglas. Entonces ese cuento de que no, es que el mercado, yo me meto al trade y me manipularon y es que lo uno y lo otro. No, o sea, créeme que las instituciones no van detrás de 5, 10 dólares, 20, 100 dólares que tú pongas en juego de tu cuenta. Créeme que nosotros somos minoristas, somos retails todos, así el que diga que es que se opera institucional, pues no estaría hablando, estaría trabajando en Wall Street o cualquier otro fondo de inversión. Pero sinceramente nosotros no estamos para ganarle al mercado, estamos es para ir a favor de sus movimientos, tratar de comprenderlo y cuando nos equivocamos, tapamos eso y seguimos, ¿sí? Entonces, eso es como una recomendación, consejos que les doy. Si tuviera la posibilidad de irme unos años atrás y aconsejarme, yo le diría a esa persona, y todo está bien, todo va a estar bien, solamente enfócate en seguir tus reglas y créeme que a la final va a resultar ganador. Como si lanzaras una moneda 10 veces y cada vez que salga sello ganas 3 veces de lo que pierdes y cada vez que salga cara pues pierdes el uno. O sea, al azar, haciendo eso, terminaría siendo igual rentable, terminarías igual. Si no es a tablas, ganando, porque pues a la final se trata de una muy buena gestión, ¿no? Entonces eso creo yo que es vital, importante para todos. Bueno, gente, realmente prácticamente le dijeron, o Raúl nos dijo todo en para poder conseguir prácticamente el éxito en esto. De hecho, soy muy creedor, por decirlo así, de lo que es la estadística y la probabilidad. De hecho, conozco bastante bien los números en los que manejo. De hecho, en muchas ocasiones, por puro reírnos dentro de la comunidad, yo digo, ya tengo mis 3 ganadores, ya sé que los que vienen son los perdedores por pura estadística, ¿sí? Por pura probabilidad. Y llega el punto tal de que esto, englobándolo en el buen sentido de la palabra, a mí a veces lo tomo como algo divertido en el sentido de que era algo que tenía que pasar, ¿sí? Era algo que tenía que pasar, lo respetamos, lo anotamos y continuamos. Y más que todo, para muchas preguntas de esas, de las que me dijeron acerca del tradear en temporalidades menores, porque mucha gente te ve operando en temporalidades mayores. Eh, Sencillamente hay algo muy cierto, que es lo que estás hablando, y un trader intradía, scalper, que no tengan claro el contexto, realmente no sirve de nada en la temporalidad tan pequeña que puedas operar, ya que la temporalidad en la que nosotros operamos te puede dar miles de operaciones y muchas de ellas son falsas, ¿sí? Por sencillamente no tener en claro el contexto de lo que estás haciendo. Y para terminar, Raúl, sé que tenemos algo en común y esto siempre me gusta hacerlo en cada podcast, en cada clase, en donde sea. Y es que siempre me gusta, indiferentemente las personas, lo que ellos creen. Realmente no me considero un ser religioso en lo absoluto. De hecho, yo soy músico, creo que tú también. Yo toco la batería como desde los 13 años, 12 años. Y Rey, ¿cómo ya para el último incógnito o pregunta que la gente sé que me pregunto y más la gente que me conoce más a mí, ¿sí? Y que te ha visto a ti y dicen, pero bueno, creo que hay algo. De hecho, muchas de las personas, hubo una persona que me dijo que tocáramos este tema porque ha visto tu podcast en el altar, en tu altar, algo así. Lo ha Ujú. visto, creo que es tuyo o de tu esposo, algo me mencionó. Es Y me dijo, familiar. pregunta, ok, pregunta, ¿qué tal? Eh, yo siempre le hablo a la gente que en particular yo tengo un plus, ¿sí? Tengo un plus. O sea, cuando me está yendo mal, cuando tengo una racha perdedora, a lo mejor muchos se echan a morir, pero yo tengo como que algo más a favor, que es como que esa ayuda, ¿sí? Que a lo mejor muchas personas no la tienen en cuenta, no es algo que no esté bien o no esté mal, realmente es a decisión de cada persona, pero ese aspecto espiritual que tanto te ha ayudado en el hecho de prácticamente poderlo decir que todo, en cuanto a tu familia, en cuanto a tu trading, en cuanto a tus negocios, empresas, qué tanto o qué relacionado o qué tan ligado, que
obviamente podríamos decir una sencilla, si a mí lo me preguntarían, yo diría, está relacionado con todo, pero para ti, ¿qué tanto está relacionado ese ser? Bueno, yo lo llamo Dios, como lo quieran llamar ustedes, los que nos están mirando, pero esa parte espiritual, ¿qué tanto está relacionado en todos tus logros, en todos tus éxitos, hasta en el renombre? Porque yo veo que hubo una temporada donde yo te conocí, que tuviste un alcance increíble, donde yo decía, Dios mío, y este personaje, ¿de dónde salió? Yo estaba en Colombia y yo decía, Dios mío, este es un super trader, ¿de dónde salió este personaje? Y el hoy tenerte aquí, pues para mí es un placer realmente, porque yo te vi desde hace mucho tiempo. Yo era de esos de los que estudiaba. De hecho, debo tener apuntes de tus videos. Yo soy de esos que los tengo por allí, ¿no? Y muchos de las personas que me recomiendan, Eloy, ¿cómo puedo comenzar en este punto? Y de hecho, tengo testigos aquí que los que me están ayudando en producción en este momento están estudiando con tus videos, cuando realmente yo podría decir, no, mírate los míos, pero la pedagogía que manejas, el cómo puedes explicar, en cómo representas esa persona tan humilde, tan correcta, que es lo que yo le digo a los muchachos, siempre le digo, papi, si tú quieres aprender, mírate este canal. Ya después te mira los míos y vas a entender mucho más, pero empieza por aquí. Pero esa espiritualidad como tal, ¿en qué te ha ayudado o qué es lo que has conseguido a través de? Bueno, esa es una excelente pregunta y también estoy de acuerdo contigo, yo tampoco soy religioso. El hater, cuando uno habla de Dios o cuando uno habla de la importancia que es para uno, para el hater es muy fácil criticar cuando uno comete un error. ¿Por qué? Porque creen que el hecho de tener a Dios en su vida o tener una fe en Él te hace perfecto. Y realmente todos somos imperfectos, todos cometemos errores. Entonces, entendiendo ese principio, esa base, para mí Dios ha sido fundamental en todo este proceso, aún con mis fallas. ¿Por qué? Porque yo con el tiempo entendí que a la final todo lo que yo hago es por Él y para Él, que todo lo que Él tenido, todos los recursos que Él nos brinda, tanto a mí como a ti, como al que nos esté viendo, todo le pertenece a Él. Entonces, cuando yo aprendí a tenerlo a Él como mi socio principal, donde lo tengo en cuenta, porque es así de sencillo, o sea, es tener una relación con Él. O sea, hablar de Dios muchos lo pintan como una religión y entiendo que muchas personas que de pronto profesan una fe, han de pronto presentado a un Dios como un Dios que juzga, un Dios que te quiere ver en la mala o que si tú hiciste algo malo entonces te va a caer encima. Y esto lo pueden decir mis alumnos con los que han venido acá donde yo vivo, y hemos tenido espacios de presencial donde hemos hablado sobre la metodología, pero también sobre el tema espiritual sin religión. Ellos saben que Él es fundamental y pueden dar fe si van a estar viendo ese podcast, pueden escribir la experiencia que han tenido con Él, pero a mí personalmente, en el caso personal, contando, entendiendo que Él es mi socio principal, puedo estar tranquilo de que nadie me puede robar lo que no es mío, porque realmente todo le pertenece a Él. ¿Por qué te da miedo invertir en bolsa? ¿Por qué te da miedo operar? ¿Por qué te da miedo perder? Perder algo que cuando tú reconoces que no es tuyo, pues tienes el socio principal. Y hay una parábola que a mí me marcó muchísimo y es el de los talentos. En la Biblia se habla sobre un pasaje donde el jefe viene a sus criados y les da al primero 10 talentos, que en, el dinero era, en ese tiempo era el dinero, 10 talentos, al segundo le da 5 y al último le da uno. A los dos primeros, al que le dio 10 y al que le dio 5, en palabras resumidas, él se fue un año y al año, cuando él volvió, ellos les duplicaron su inversión. Pero al uno, al último que solo le dio un talento, él lo enterró porque le dio miedo perder. Y eso se asemeja mucho a nuestro mundo de traders. ¿Por qué muchos de nosotros no logramos sacarle beneficios al mercado? ¿Por qué nos da miedo perder? ¿Y por qué nos da miedo perder? Porque pensamos que lo que el jefe nos dio o le dio a él, él pensó que eso era de él. Si él hubiera entendido que no era de él, sino que era del jefe, pues él lo hubiera invertido. Si lo hubiera perdido, te aseguro que el jefe no le hubiera dicho, pero ¿por qué lo perdiste? No, porque él sabía el riesgo que tomaba. Entonces, para mí es fundamental. Si alguien quiere tomar ese consejo, bien, si no, pues también. Pero para mí, cuando entendimos que yo tenía que ser o tengo que ser un administrador de los recursos que él me brinda, porque nada de lo que tengo me pertenece, ni el conocimiento, ni mis cosas materiales, nada de eso, todo le pertenece a él. Entonces, yo ya sé que nadie me puede robar lo que no es mío. Si me roban eso, si roban eso, le están robando a él. Entonces, yo trato de tener una relación con Dios como un amigo, hablarle como estamos conversando tú y yo acá,
donde puedo confiar completamente en Él, puedo abrir mi corazón, puedo abrir mi mente, puedo ser completamente como yo soy. Yo creo que las mejores oraciones que uno puede sacar de uno mismo es cuando uno es completamente genuino con Él y uno se puede abrir. Y es como cuando tú tienes a alguien de mucha confianza y le dices, mira, la verdad es que yo la embarré en esto, yo tengo estas fallas, tengo estos problemas, y uno como que se desahoga, ¿no? Decimos acá en Colombia, uno como que se libera un poco de todo lo que tiene reprimido. Con Él es bueno hacerlo, porque cuando tú lo tienes en cuenta, Él te tiene en cuenta el doble. Solo que Él es un caballero, Él no se va a interponer, no te va a obligar a que creas, no te va a obligar a que hagas, no, porque es un caballero. Pero cuando tú le das la oportunidad de que Él sea tu socio principal, tienes un cambio de mentalidad, tienes un cambio en tus emociones, tienes un cambio abismal, y eso ya juntándolo con la sabiduría que Él te da, porque es otra cosa. ¿Quién me dio sabiduría? ¿Quién me da entendimiento? Él. Entonces, no le pidamos a Dios, y si estás pasando por una situación difícil, financieramente hablando, por favor, deja de pedirle dinero a Dios. No le pidas a Dios que te dé dinero, no te pidas a Dios que te dé mágicamente un poconón de dinero que salga en tu cuenta para pagar tus deudas. Pídele a Dios sabiduría. Muchos de nosotros no tenemos lo que tenemos, no alcanzamos lo que queremos alcanzar porque no sabemos pedir, y Él está dispuesto a darnos. Entonces, si tú quieres tener dinero, no le pidas dinero, porque el dinero no resuelve nada. Lo que sí resuelve es el conocimiento, es la sabiduría. Entonces, pídele sabiduría y tendrás sabiduría. Pídele dinero y te dará, quizás, se acabará el día de mañana o a la vuelta de la esquina. Esto lo digo porque nosotros manejamos una fundación también donde ayudamos a gente de bajos recursos acá en Colombia, donde estamos. Y una de las cosas que hemos aprendido con el tiempo, y es que la gente que tiene una mentalidad pobre y que es pobre, esa gente solo piensa en una solución instantánea. Tienen hambre y entendible, damos porque es bueno dar. Eso es importante. Si tú vas a recibir, da. Es importante dar. Sí, pero tampoco hay que presumirlo en redes todo el tiempo. Nosotros lo mostramos porque se hace, pero es bueno dar. Y hemos dado cuenta que cuando uno le da a la persona necesitada, a la gente pobre, el mercado se les acaba al cabo de unos 15 días. El dinero que uno les pueda proporcionar se les acaba rápido. Pero si nosotros le damos conocimiento de quién les puede ayudar y quién les puede sacar de su situación financiera, de salud, de lo que sea, pues todo va a ser mucho mejor. Entonces, nosotros con la fundación hacemos un trabajo de dar, pero también mostrarles quién es el que les puede ayudar y salir de adelante. Y los que lo siguen, su vida empieza a cambiar, empieza todo a mejorar. El que no mantiene su mentalidad pobre y solamente va a esperar a que le den. Entonces, muchas veces nos hemos puesto en posturas. Algunos espectadores te querrán a ti, quizás no te querrán, tendrás haters como todos, me querrán a mí, no me querrán, pero el que hace el verdadero cambio es el que dice, bueno, puedo aprender esto de esta gente loca quizás, y puedo aplicar algo que me pueda cambiar a mí la perspectiva de lo que veo, o simplemente me dedico a atacarlo y a criticar. Pues básicamente lo que yo le digo al hater, a mí realmente las críticas o lo que digan, o no, a mí completamente me resbala. Mientras tú te estás frustrando por dentro, quemándote y queriendo estallar del odio o de los celos o lo que sea, yo estoy tranquilo. Entonces es bueno como que darle ese enfoque, de entender que yo en esta carrera no estoy solo. El trading es un negocio donde uno se siente solo, Correcto. solitario, es que no tengo a nadie que me apoye, no, Dios está ahí para darte sabiduría. Lo que pasa es que como no lo vemos es difícil creerle, pero para mí es fundamental, y reitero, no es religión, es simplemente un estilo de vida que a mí me hace vivir en paz. Y la paz que yo siento sobrepasa todo entendimiento, nadie me la puede dar. Yo traté de buscar paz en quizás mujeres, en dinero, en fiestas, en viajes, pero eso no lo encontré, lo encontré Dios. Y es ahí cuando la vida de uno le puede cambiar sin necesidad de ser religioso. Y eso lo saben mis alumnos, a los que hemos tenido cercanía de forma en persona, saben cómo ha sido el proceso, el trato que se ha hecho con ellos. Y ninguno aquí puede decir, los que han estudiado con nosotros, es que salieron evangélicos o religiosos, no, porque de ninguna manera estamos hablando de eso. No, y te puedo comprender totalmente porque al fin y al cabo es el hecho de tener una relación, más allá que cualquier religión o adoctrinamiento o lo que sea, ¿sí? Y para mí es bastante importante eso, de hecho, eh, eh, en algún momento hablaré más al respecto. Ahorita estoy haciendo es un diario, un devocional, donde obviamente estoy leyendo proverbios y eso del hecho de no pedir dinero, sino
inteligencia y sabiduría es lo mejor que podemos hacer, y más estando en este mundo, porque a lo mejor nosotros deseamos y queremos y cada vez vamos a querer más, pero la pregunta es, ¿estoy capacitado o preparado para manejar ese más que yo quiero? Sé, a veces es cuestión de pensar un poquito diferente y decir, ok, me voy a capacitar para que el día que llegue el jefe me pueda entregar y yo poderle multiplicar, en vez de tenerlo y hasta perderlo o qué sé yo, o sencillamente nunca multiplicarlo. Entonces es bastante importante, gente, eso que lo puedan tener en claro, ¿sí? Que se capaciten para ser buen administrador de lo que él tiene para nosotros y que al fin y al cabo pues todo es de él. Mi hermano, un gran abrazo, encantado de tenerte acá, encantado del espacio, de que puedas tener esas horas para brindarnos ese conocimiento. Por lo menos yo aprendí muchísimo, ¿sí? Y créeme que me lo voy a ver una y otra vez, y creo que mucha gente que nos está mirando va a aprender un montón y nada, van a salir bastante contentos y más allá de lo emocional, van a salir, siento yo que con voy a decir, esa cosquillita, esa cosa por dentro que los va a llevar como a experimentar más o a buscar más de esto que nosotros hablamos. Hermano, Dios te bendiga mucho. En verdad, súper encantado y gracias por tu tiempo, gracias por esta charla. Obviamente va a salir mucho más contenido de nosotros en otro momento y en verdad queremos hacer algo bastante bueno para ustedes. Gente, recuerden, vamos a estar dejando el link de todas las redes sociales de Dimitri aquí abajo y de Surge también para que puedan seguir y adentrarse a ese Telegram. Recuerden que también están haciendo Raúl en vivo con diferentes traders de acá de Latam. Recuerden que esto es un crew, esto es una comunidad, esto es una familia. Y nada, muchachos, espero que les haya gustado muchísimo este video. La gloria siempre sea para Dios. El león está aquí y Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el siguiente podcast.